Percibo cierta o mucha afinidad entre Viladecans y lo que escribo y lo que siento y lo que he vivido. Sí. Se parecen entre sí todos los extrarradios y todas las poblaciones periféricas porque están hechas con el mismo material humano, gente normal, trabajadora, y las condiciones de explotación social y laboral son las mismas, entonces se parecen en el sufrimiento, en la lucha, en los afanes, y eso es lo que les hace equiparables y les hace iguales, que es la palabra, la igualdad. Ha cambiado todo lo por fuera, ¿sabes? Todo el aspecto. Es un ambiente urbano más amable. Antes era un ambiente suburbano y ahora es un ambiente urbano, ha perdido el sub. Y las aceras son anchas, antes no había ni siquiera aceras, ahora ya no es que haya, es que son anchas. Las plazas son bonitas, antes no había plazas, pero y no son plazas duras porque se hicieron después de esa fiebre, o sea, que son plazas bonitas y es todo más amable, más agradable. Eso por fuera, por dentro no ha cambiado tanto, la desigualdad sigue estando evidente, a la gente le cuesta trabajo salir adelante. Aunque tú vayas por una acera muy ancha con árboles muy bonitos y una guardería municipal, dentro de las casas se sigue sufriendo. Sí, a veces pienso, voy a escribir contra esto, ¿no? Claro, uno escribe el libro y lo lee como lo lee, pero cada lector es una manera de leerlo y es muy divertido pues de repente encontrarte con 15, 20, 30 maneras de leerlo a la vez y que se discuten entre ellas y se discuten contigo y te piden explicaciones de algo que ni siquiera creías haber explicado. Entonces es muy entretenido y lo pasas muy bien. Me niego a decir que sea enriquecedor porque la riqueza es un robo, entonces no le voy a robar. No me voy a hacer el rico, ni siquiera de las experiencias ajenas. La respeto, pero sí que es una forma de divertirse muy, bueno, de las más bonitas que hay, compartir lo que se conoce.